Hola grupo, yo aquí sufriendo con mi internet, imagínense, con pandemia y algo pasa con la fibra óptica de la zona en la que estoy, que mi internet va y viene en microsegundos, como se los platiqué casi chillando ayer y hoy. Antes de pasar un poquito a platicar del ejercicio de las cartas, que ya me di cuenta que causa ansiedad, pero en verdad es muy importante entenderlo y ver para qué sirve y cómo lo podemos aplicar, no de forma directa, pero sí este expertise en el diseño. Antes de eso, he estado viendo en estos días, aunque aún no lo termino por trabajo y escuela y docencia, empecé a ver un documental que se llama Planet of the Humans, que no lo dirige Michael Moore, creo que nada más lo produce o puso dinero o le dio como el espaldarazo, es decir, eh, habló bien de él, y que se llama Planet of the Humans, y es muy importante. Yo, como se los he creo que compartido más de una vez, eh, soy como un poquito defensor de los animales, soy defensor del problema de la basura, del problema de las bolsas. Me gusta mucho inculcar esta cultura. Va muy de la mano con la filosofía de la Ibero, que aunque es coincidencia que yo también esté alineado, y pues la Ibero me ha alineado más, pero creo yo que ya traía eh, eh, este gusto por la defensa de la ecología. Y me sacó mucho de onda el documental, por eso quiero que lo vean, no por obligación, no es ni ejercicio ni tarea, pero es un cuate, Jeff Gibbs, que también en su juventud fue un cuate muy alineado a las luchas ecologistas, y lo que ha ido descubriendo es todo lo que pasa o todo lo que se necesita para tener industria o energía verde, ¿no? Y es un gran cachetadón hacia la energía verde. Por eso ha sido tan criticado. Los ecologistas dicen que es un documental peligroso porque pone como en muy mala posición a la industria verde, ¿no? Y al final uno dice, bueno, lo están regañando de decir la verdad de la industria verde, eh, y descubrimos que no es tan verde y que tiene graves problemas, ¿no? Y debo aceptar que movió un poquito los cimientos de ciertas cosas que yo defendía. Y me gusta cuando pasa eso. Ah, no importa mi edad, no importa el momento, ¿no? Siempre que alguien me tumba mi castillo de naipes en ciertas cosas y que me hacen pensar, me gusta mucho, me apasiona, ¿no? Por ejemplo, pone muchos ejemplos de toda la energía verde que se puedan imaginar, de todos, ¿no? Hay una parte en la que está hablando, pone ejemplos de la industria de los autos híbridos o los autos 100% eléctricos, y pone primero la parte positiva, cómo se vende a nivel marketing y publicidad la tecnología para los coches eléctricos, y después vas descubriendo que esa electricidad que mueve a los nuevos autos, a las nuevas generaciones, proviene principalmente, aunque pone ejemplos de Estados Unidos, supongo que aquí ha de pasar lo mismo, las, la tecnología atrás para que alguien pueda enganchar su auto eléctrico involucra fábricas de carbono y fábricas de diésel. O sea, grandes industrias que tienen que generar esa energía eléctrica y necesitan mucho carbón, mucho gas natural y mucho diésel. Entonces en ese momento se contradice un poco, ¿no? El que estemos cada vez más apostando por la industria eléctrica, que tarde o temprano sigue necesitando de la industria con la que estamos peleándonos o con la que estamos en guerra en cierto momento, ¿no? O por ejemplo hablaba que cada que desaparece una industria relacionada con el carbón en Estados Unidos, aparece una industria relacionada con el gas natural que sigue siendo o sigue necesitando mucha pues energía contaminante, ¿no? O por ejemplo, hablaba de todo lo que está alrededor de la industria eólica, del aire, y todo lo involucrado para poder colocar esos gigantes eólicos, las hélices, y que vincula grandes problemas con los dueños de los terrenos, genera una basura
incalculable en cuanto a toneladas, y que también a mí me preocupó. La que más me llamó la atención es el problema que hablaba de la industria solar, que los paneles solares, que son como algo maravilloso para mí, yo en muchas de los proyectos que tengo en comunidades indígenas aquí en el país, donde no llega la luz eléctrica, en lo primero en lo que piensas, además de las máquinas de diésel o de gasolina, son colocar paneles solares, ¿no? Y cuando nos involucra el documentalista en cómo se producen los paneles solares, tiene que ver con arena, pero es como muy poquito porcentaje. Yo siempre pensé que era arena el mayor porcentaje de la materia prima, y no es cierto, es el menor. Después vienen los cuarzos, cuya forma de sacar el cuarzo en la tierra necesitas destruir los terrenos para encontrar un buen cuarzo, y carbón. Necesitas mucho carbón para poder hacer un buen panel solar de buena calidad. Carbón y cuarzo. No lo sabía. Y es esas cosas que uno se pone en el espejo y dices, discúlpame Emiliano, no sabía, ¿no? No sabía yo de que para los paneles solares necesitabas carbón y cuarzo en vez de arena, y en ese momento estamos siguiendo, destruyendo o contaminando para conseguir a nivel mina carbón natural, para hacer paneles solares, y estamos como en un círculo vicioso, ¿no? Y acepto que me costó trabajo aceptarlo, entenderlo y tratar de ser más neutro y no defender como a ciegas algo, ¿no? Primero investigar. Sentí raro en cuanto a todo lo que apareció relacionado con lo que necesitan las energías verdes para funcionar. Hace poquito, hace un par de semanas, ha habido una gran controversia aquí en México porque López Obrador y Bartlett le están dando prioridad al petróleo y le están dando prioridad a la gran industria eléctrica que estaba destrozada aquí en México, y la petrolera también, ¿no? Y lo primero que hizo fue como pausar los grandes contratos, principalmente de empresas extranjeras, con la energía limpia, la energía verde, ¿no? Y hubo una gran revuelta, es decir, López Obrador es un anticuado, ¿no? Yo estaba entre ellos, entre los que criticó a López Obrador por ello, y ahora entro un poquito en duda, ¿no?, de lo que estamos haciendo en México y en el mundo con las energías verdes, y si no estamos cometiendo los mismos errores o errores nuevos. Hace poco vi que en un estado, creo que es el sur del país, no me acuerdo dónde está esta línea territorial donde tenemos muy buen aire, o sea, ráfagas muy fuertes, pero la cantidad de dinero que le dan a los ejidatarios por colocar las hélices eólicas y las prohibiciones que tienen, como por ejemplo no tienen derecho a explotar el terreno para sembrar, por ejemplo, y uno se da cuenta del dinero que ganan y es una miseria, ¿no? Les dan, creo que por cada 10 hectáreas, 1,000 pesos mensuales por el permiso de que puedan explotar las empresas extranjeras en la zona para colocar una hélice eólica. Entonces también tiene que ver con injusticias, ¿no? En fin, sentí raro y principalmente me preocupó, ¿no? Me preocupó esta idea de desconocer todo lo que está alrededor de la energía verde, que no todo es bueno. Se lo recomiendo mucho, el documental Planet of the Humans. Está en la página oficial de ellos, que te manda directamente, te linkea a Vimeo. Tiene subtítulos, está en inglés y tiene subtítulos en inglés, que por ejemplo yo, que soy un animal con el inglés, me sirve mucho porque lo entiendo bien, pero si además lo estoy leyendo, me ayuda. En donde me cuesta trabajo es hablarlo y pronunciarlo, pero tengo muy buena capacidad de entender el inglés, y si además me lo ponen en subtítulos, mejor. Se los recomiendo muchísimo. La clase teórica de hoy, y seguramente se los platicaré mañana, sí me voy a ir de pinta el viernes. Eso también me va a ayudar a ponerme al corriente con las dos tareas que tengo, que quiero revisar con profundidad, tanto lo de las cartas para calificar, ver cómo lo utilizaron, cuáles fueron las palabras que utilizaron, y ver si me da tiempo de hacer hacer de forma personal un listado y poner calificación, y principalmente
la del ejercicio que hicimos de los imágenes asociativas, quitando las variables primarias, ¿no? Lo que estuvimos dibujando. Y tal vez con eso me pongo al corriente. Y la siguiente semana tendríamos, creo que, una última clase teórica. Ya se acaban las clases teóricas y empiezan 8, 9 días de ejercicios para aplicar la teoría, ¿no? Viene un examen, viene un ejercicio que viene en fila de entrevistas, después vienen 4 ejercicios de que se aplican las metodologías y después viene el cierre. Parece muy raro, pero aunque pareciera que nos quedan muchas clases, nos quedan 5, 6, 7, 8, 9, nos quedan 10 clases, contemplando las de exámenes, ¿no? Así que pareciera que queda mucho, pero no, queda esta clase con teoría, una más, ver si los convenzo de que no veamos Design Thinking y se pierde una clase. Si alguien quiere, me convence de que sí vale la pena ver el método de Design Thinking, lo vemos y eso nos va a quitar una clase más y más o menos con eso vamos calendarizando y agendando lo que nos queda en el verano. Pero bueno, quiero pasar al ejercicio de las cartas. Tiene mucho que ver, como se dieron cuenta, sigue estando de la mano con la forma en la que nosotros obtenemos información de cosas, el ejemplo de hoy, de personas o de productos, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor, todas las variables que tenemos alrededor para poder obtener información de una empresa, de sus marcas, perdón, de una empresa, de sus submarcas, de sus productos o de personas. Nos podemos utilizar variables como el color, como eslogans, la fuente, una paleta de colores muy preestablecida y muy global, etc. Y la forma en la que a veces a nivel estudiantil, como es nuestro caso, nos incitamos o obligamos a los alumnos a que intenten buscar esta información de una forma restrictiva, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio de hoy, decir busquen a Frida Kahlo, pero no pongan la palabra Frida Kahlo y no pongan que es mexicana. Aunque aparecen cosas muy peculiares. Lo que le pasó a Pablo, que reconoció el nombre de la obra que estaba ilustrando a un actor, en este caso Magritte, ¿no? En ese momento es información que nosotros tenemos extra a la que podrían un maestro quitarnos en el ejercicio, y es muy padre. Habla un poquito de nuestra cultura propia, ¿no? Y cómo podemos encontrar cosas o variables que están en una ilustración que no todos vemos. En mi caso, yo no me sabía el nombre de la obra con la que habían retratado a Magritte, ¿no? Entonces en ese momento, pues es información novedosa para mí. Eso me gusta, ¿no? Tarde o temprano, como lo expliqué también en la clase teórica del lunes o martes, tarde o temprano nosotros vamos a tener que lidiar con eso. Y me gusta subrayarlo, ¿no? Tarde o temprano nosotros tenemos que ser reconocidos entre toda la bola de diseñadores industriales, gráficos textiles de moda interactivos que van a estar compitiendo con nosotros de una forma positiva, pero al final no deja de ser competencia, ¿no? Nuestros productos tienen que saber defenderse y diferenciarse de los que están al lado. No hay nada más padre para un maestro de diseño sentarte en una entrega y darte cuenta, eso pasa por quinto semestre, sexto, en entregas de quinto, sexto semestre hacia adelante. Es muy raro que pase antes, aunque suele haber excepciones. Es muy padre tener una entrega en una mesa y sin ver los nombres, descubrir o darte cuenta que empiezas a reconocer el estilo de tus alumnos. Y empiezas a darte cuenta que tus alumnos tienen un estilo que se va conformando. Ya sea alguna técnica que tienen con algún tipo de línea, o los colores que utilizan, o la forma en la que se expresan con los materiales, o la forma en la que escogen dos materiales, la forma en la que embonan cosas, etcétera. Todo lo que conlleva tener un estilo propio al diseñar, ¿no? Y es padrísimo decir, esto lo dibujó fulanito, es obvio, ¿no? O esta silla, es obvio que es un equipo donde está Garé, donde está Ana, ¿no? Donde está Isabela. Ese tipo de cosas es padrísimo.
hacen hasta que uno se ponga sentimental y dices, es increíble que yo pueda reconocer las sillas de mis alumnos, aunque yo no haya sido el maestro con el que estaban haciendo las sillas, ¿me explico? Y puedes ir reconociendo la forma en la que trabajan. Es muy, muy padre. Al final, se supone que todos, aunque tuviéramos un diseño muy establecido, muy estandarizado, muy alineado a ciertos gustos, ciertas tendencias, etcétera, van teniendo como ciertas cualidades, ciertos iconos y simbolismos que te reconocen. Y yo creo que es muy importante irlo logrando y irlo descubriendo desde los primeros semestres para aportarlo y también tú mismo irte dando cuenta en qué cosas se te pueden ir reconociendo, por ejemplo, la forma en la que pintas, la forma en la que embonas, etcétera. Vale mucho la pena. Entonces es un ejercicio que a mí me deja mucho, ¿no? Aunque a ustedes les deje ansiedad. En fin, yo quiero que esta clase sea corta y estoy diciendo que va a ser corta, ya llevo 15 minutos de introducción, así que estoy haciendo las cosas mal. Seguimos en un orden, vamos ya en esta parte de seguir en el módulo 2, de seguir aprendiendo, y nos vamos acercando también ya a los nuevos módulos, aunque todavía no los concretamos. El siguiente método lo usamos mucho, aunque a veces nos ganan estéticamente, no se, tiene tal vez que ver con que se los enseñan desde semestres anteriores a nosotros, que los diseñadores textiles y de moda, ¿no? Es decir, tanto el diseñador textil como de moda creo que empieza a utilizar antes este método que nosotros los industriales. Tiene varios nombres. El nombre oficial en español es un tablón visual, aunque algunos, por ejemplo, el diseño de modas, les dicen paneles de tendencias, y muchos libros usan un anglicismo que es el mood board, que por ejemplo el que me preguntó Ana Otegui si podía utilizar para los tenis, y yo le dije que no se adelantara, ¿no? Sí es cierto que hubiera servido como método utilizar un mood board, que ahora le vamos a llamar en español un tablón visual, con los tenis, porque tendríamos en una cartulina o bien en un software que tenga una capacidad de entregarnos un espacio muy amplio, en colocar colores, colocar formas, colocar paletas, y funciona muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué es? Aunque es algo muy fácil de explicar, pero vale la pena que todos tengamos como una misma idea a través de lo que yo diga, en orden o en desorden. Es un collage, ¿no? Al final, el tablón visual es un collage que puede contener los primeros conceptos, puede tener, no importa que esté bien estructurado, sino son nuestras primeras explicaciones de nuestras ideas. Pueden aparecer tanto industrial como textil o de moda, las primeras telas o texturas, el juego de la paleta de colores, ¿no? Tal vez todavía no es nuestra paleta de colores final, pero empiezan a aparecer los colores que nos gustan, empiezan a aparecer tal vez productos muy parecidos de la competencia o ciertos productos que tienen una o dos características que nosotros queremos obtener. Podemos empezar a colocar elementos explicativos, podemos colocar links en el caso de que sea digital, de videos, de presentaciones, de maquetas, puede traer información muy fija, pueden traer olores, por ejemplo, si vamos a hacer algún producto que involucra un olor agradable, pasa mucho con los juguetes, por ejemplo, piensen en Play-Doh, ¿no? Entonces podemos tener una forma, aunque se coloque en pared o en mesa, podemos empezar a tener un pequeño muestrario. Es parte de nuestro tablón visual, ¿no? Es decir, miren, esta masita con esta química hace que la masa sea de colores, sea muy agradable, no se pega a la mano y además huele rico, ¿no? Es una forma también de ir entendiendo la forma en la que podemos debatir, ¿no? Es una forma en la que podemos o tenemos esa capacidad de debatir ideas con nuestro equipo. Pueden aparecer más de una idea principal y empiezan a ser debatibles. O vale la pena que cuando se empiecen a hacer moodboards o tablones visuales tengamos más de uno, aunque seamos un solo equipo. Podemos ser 2, 3, 4 personas dentro del equipo, cada quien colocar
su panel o su tablón e ir viendo en dónde podemos tener coincidencias, qué podemos quitar y poner a competir las ideas para que se abra un debate prospectivo, positivo, ¿no? Constructivo principalmente. Sí es cierto que en algún momento los tablones visuales pueden evolucionar a un collage de productos, pero normalmente los collages de productos se ven ya hasta el final de los métodos, donde ya tenemos prototipos y maquetaciones. Así que el tablón visual es como algo más intermedio o introductorio, ¿no? Antes todavía no tenemos tal vez prototipos o ideas muy claras. En fin, eso es un tablón visual o un panel de tendencias o un mood board. Después, acuérdense que no vienen en orden de aplicación, pero más o menos siempre trato de colocarlos con métodos que se parezcan o bien que tarde o temprano puedan utilizarse al mismo tiempo. El siguiente método se llama mapa perceptual. Podríamos hacernos bolas en cuanto a la palabra perceptual, que tiene que ver con percepción, y esto es más bien un método que tiene que ver con percentiles, con medidas o con valores medibles, ¿no? Piensen, y qué lástima que yo no tengo un pizarrón y todavía yo no aprenda a no poner pausa en el video y pasarme automáticamente a mi pantalla. No entiendo cómo se hace o si tiene que ser editable, después lo iré aprendiendo. Pero piensen en una gráfica de coordenadas, una cruz, ¿no? Piensen en una cruz que hacíamos en matemáticas y en la parte de arriba es la parte más radical, o la parte más compleja de nuestros clientes, por ejemplo, o de nuestro propio producto. En la parte de abajo viene la parte conservadora de nuestros clientes o de nuestro producto. A la izquierda de cada uno, que ustedes lo ven como si que me hago bolas en el video, pero a la izquierda de uno está la parte más asequible, es decir, económica, y a la derecha está la parte cara, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos una cruz y cuando alguien les diga, por ejemplo, les diga en un ejercicio, ya sea que estén haciendo algo estudiantil o en un trabajo, su servicio, que te digan, haz un mapa perceptual o aplica un método perceptual de tu producto, se refiere a que hagas una cruz y veas si es un producto muy radical en sus formas, en sus materiales, muy innovador, o en la gráfica de abajo es un producto muy alineado a lo que está de moda, a lo que está de tendencia y ciertamente conservador, aunque eso no significa que sea malo. No estamos evaluando errores o defectos, simplemente hay que entender en qué parte de la gráfica perceptual se encuentra el producto o el servicio que estamos evaluando. Después tomas tu misma X y hacia el lado izquierdo tiene que ver si es un producto asequible, es decir, a un precio que pueda llegar a la mayor cantidad de personas o de target, o si es un producto hacia la derecha que va a ser caro, ya sea porque es de alta tecnología y no puede ser a otro precio, o es un producto de alto target, es decir, de lujo, ¿no? Y ahí entraríamos en dilemas filosóficos que prefiero pasarlos a introducción al diseño y no los vemos aquí en investigación, ¿no? Los que no llevaron conmigo introducción, pues solamente hago un paréntesis. Hay muchos teóricos del diseño industrial, algunos vivos, otros muertos, pero que han ido creando muros literalmente, filosóficos, ideológicos, que donde de un lado del muro están los que defienden que el producto de alto nivel, es decir, de lujo, es parte del estudio del diseño industrial, y hay quienes creen que un producto que se sale más allá de su estética y funcionalidad y se conforma un alto valor económico, es decir, de venta, más allá del entendimiento, no debería ser contemplado como un producto de diseño. En pocas palabras, hay quienes dicen que un producto de lujo no es diseño, pero no nos involucremos en esos temas que no son de nuestra área, o por lo menos no de esta clase. Espero que se haya entendido lo que es un mapa perceptual. Un método perceptual que se le llama mapa perceptual, y a veces le podemos quitar la palabra método y solamente hablamos de mapas perceptuales como método. Tiene que ver con nuestra gráfica, donde tenemos que encontrar si nuestro producto es muy radical pero muy barato, muy radical pero muy caro, conservador pero caro, conservador pero barato, etcétera, ¿no?
Siguiente método, que como estoy viendo mi acordeón, no veo a mí mismo, ni veo mi tiempo, voy muy bien en tiempos. Siguiente método, el método es usuario extremo. Los usuarios extremos, tarde o temprano, tenemos que encontrarlos, tal vez de forma anticipada, a nuestro producto, y más si sabemos cuál es la meta de lo que estamos conceptualizando. Y el usuario extremo tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con lo que nuestro cliente final, nuestro usuario final, sabe de nuestro producto. En un extremo, piensen en una línea, en un extremo de nuestra línea está este cliente que tal vez queremos que sea parte del que nos compre, pero no sabe absolutamente nada de nuestro producto. Y tenemos del otro extremo un usuario que es un especialista en un producto como el nuestro. Y en ese momento tenemos que tener la capacidad de poder colocar o poder compartir con esos dos clientes nuestro producto y ponerlo a evaluación. Ponerlo a que lo evalúen ellos, ¿no? Imaginen un producto muy nuevo, muy novedoso. Imaginen la primera vez que sentaron a alguien, por ejemplo, ¿cuál fue la primera empresa? ¿Cuál fue la primera empresa que sacó al mercado pantallas táctiles? No me acuerdo si fue Sony con sus tabletas Clio, que fueron de los 80s, o fue Palm. No me acuerdo, no estoy seguro. Y antes de ellos ya había una marca de ajedrez que jugabas contra la máquina y era un tablero, entonces tú podías jugar contigo mismo, con la máquina, y tenía una sección en la que podías tú con el dedo colocar, hacer los cambios de las fichas. Pero no me acuerdo. En fin, imaginen en algún momento de los 80s, todavía finales de los 70, donde Sony o Palm, no me acuerdo cuál fue la primera, sentó por primera vez a alguien y empezaron a jugar con una pantalla que era en blanco y negro y que con una plumita podías trabajar. Haber sido impactante, ¿no? El hecho que tuviéramos a la mayoría de los clientes, clientes potenciales, que era la primera vez que se acercaban a algo así. Es muy importante. Hoy en día, casi todos nosotros, pero principalmente ustedes, que es como la generación del sándwich, son jóvenes, pero abajo vienen niños y adolescentes, y arriba vienen adultos, adultos mayores y viejitos. Yo como adulto mayor, que ya se habrán dado cuenta, empiezo a tener serios problemas con la tecnología. Tendríamos que ver o entender quién es un usuario extremo, ¿no? Yo creería que para poner a prueba los nuevos celulares, un usuario extremo especialista serían ustedes, que tienen una gran capacidad casi generacional, y tal vez los de abajo, para que les dan una nueva tecnología con una pantalla y saben utilizarla muy bien. Y tendríamos que encontrar quién es nuestro usuario extremo que no sabe absolutamente nada. Hoy en día pensaría que ya no son los adultos mayores, que ya empiezan a utilizar muy bien los celulares inteligentes y las tabletas principalmente. Yo creo que serían los niños de primaria, que aunque tal vez aprenden muy rápido, es el primer acercamiento hacia una tecnología con con pantalla táctil. Esos son usuarios extremos. ¿Es necesario? Yo creo que sí. Creo que son de los métodos que jamás podemos dejar afuera cuando hacemos un proyecto de investigación para un nuevo producto. En el caso del diseño industrial, creo que es inevitable utilizarlo y aplicarlo. Y en el diseño gráfico también, cuando empiezas a tener un diseño gráfico que debe ser fácil de entender o legible para todos, creería yo, aunque hablo con un poquito de ignorancia del diseño gráfico. Con el diseño interactivo me podría costar menos trabajo, ¿no? El diseño interactivo que empieza a involucrar hacer una buena aplicación, pero también hacer un buen acercamiento a cómo utilizas la aplicación, involucra de una forma inevitable aplicar el método de usuarios extremos. La siguiente metodología, y seguramente va a ser con la que vamos a cerrar, dependiendo si me tardo mucho o no, y si no, pongo una pausa y voy a mi archivo y me robo un método más, para que tampoco quede una clase de media hora, que no me gusta, y menos si después me conecto para que haya dudas y comentarios. El siguiente método se llama creación de personajes, que va muy ligado a otras metodologías con métodos que ya hemos visto, que tiene
esta vinculación de crear escenarios, ¿no? Pero esta es más particular. No tiene que ver con escenarios, aunque a menos que profundizáramos mucho y creáramos toda una historia o un multiverso del personaje, que se vale. Bueno, ¿qué es creación de personajes? Es crear una personalidad ficticia de una o más personas. Por ejemplo, todas las mascotas en las comidas es un método de creación de personajes. Melvin, todo lo que está en los cereales para niños, Julio Regalado, que ya habíamos hablado de él, por ejemplo, ¿no? Julio Regalado tiene que ver con un método de creación de personajes que a veces nos ayuda en la parte de marketing y de publicidad y a veces nos ayuda hasta probar el producto, ¿no? Para poderlo vender correctamente. Eso es creación de personajes. No hay mucho de qué profundizar, a menos de que quisiéramos entender como reglas, ¿no? Que tiene que ver con reglas culturales, políticas, de que proteja nuestra identidad de una forma correcta, de que no mandemos mensajes equivocados, etcétera. Por ejemplo, lo que le pasó a Bimbo con el negrito, que ahora se llama Ito, porque les empezó a dar miedo que los involucraran como con algo relacionado con el racismo, que es muy chistoso, ¿no? Es decir, Bimbo se dio cuenta que su personaje, que era un negrito, que lo han ido haciendo no tan negrito, se viera involucrado con el hecho de que el, el pastelito es negro. Y siempre cuando uno intenta decir qué es lo que podría haberlos molestado o cuál habría sido la cautela, me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Pero al final lo hicieron menos negrito y le quitaron la palabra negrito y se convirtió en hito, ¿no? En fin, eso es creación de personajes. Es esta capacidad que tenemos todos los creativos de crear pequeñas historias y con personajes que tienen voz propia, tienen personalidad, tienen nombre, tienen una forma de vestirse, tienen una forma de actuar, como Pancho Pantera, ¿no? De Chocomilk, por ejemplo, del conejito de Nesquik, etcétera, ¿no? Tienen personalidad, pueden llegar a tener familia, pueden llegar a tener un lugar en el que regresamos en cierto momento del año. Por ejemplo, los osos de Coca-Cola, ¿no? No tienen nombre, pero a veces nos da una sensación de que es la misma familia de siempre, ¿no? Que siempre vemos al mismo papá oso, mamá oso y ositos en sus momentos de Navidad jugando y teniendo problemas, pero nos da una sensación de que es el mismo, que es la misma familia con la que regresamos, ¿no? Y eso es todo. Déjenme ver si vale la pena colocar otra metodología. Perdón, otro método. Sí lo voy a hacer, así que yo voy a pausar este video y ahorita regreso con un método más para que no se quede tan pausado la clase en 33 minutos. Ahorita regreso. ¿Qué creen? Ya me arrepentí porque me acabo de dar cuenta que con esto concluimos el módulo 2 y pasamos al módulo 3 que tiene que ver con realizar, es decir, ya no es una sección de aprendizaje, sino de realización. O sea, pasamos de observar a aprender y de aprender a realizar. Y en este momento prefiero poner una como pausa para no pasarme a un módulo antes de terminar ejercicios que están involucrados con el módulo 2. Así que será una clase de hoy cortita, les pido una disculpa. Mañana nos conectamos tal vez a ver si hay dudas y se convierte en una clase chiquita y ver si los convenzo de que me den permiso de irme de pinta el viernes y regresemos la siguiente semana con una revisión de los ejercicios que tengo pendiente y yo ya tener una manera de darles retroalimentación de forma muy individual. Seguramente iremos viendo cómo lo logramos entre lunes y martes. Por ahí en algún momento tener un examen e ir viendo cómo funcionan nuestras últimas 2 semanas con ejercicios aplicados. Así que hoy será una clase no tan larga, cortita, de 35 minutos y nos vemos al ratito en la sección de dudas y tal vez yo traer un poco de ejemplos para que queden más correctos y como un poquito más con bases en los modelos que vimos hoy. Nos vemos al ratito. Hasta luego.